El 6 de noviembre de 2013, un juego infantil llamado Chipper and Sons Lumberco fue lanzado en la tienda de aplicaciones de iOS por el desarrollador Scott Cawthon. La mecánica del juego era muy simple. Nuestro protagonista es un castor llamado Tike, que ayuda a su padre Chipper a talar madera y recolectarla para construir estructuras dentro de su comunidad. A pesar de que el juego es bastante sencillo, probablemente recibió varias horas en programación y modelado, algo que para una persona como Scott sería agotador. Cuando el juego salió a la luz, no todo salió como se esperaba. Las reseñas que recibía el juego no eran reseñas buenas, sino reseñas que incitaban odio. Por ejemplo, varias personas decían que los personajes eran muy aterradores y que tenían movimientos muy robóticos, algo que no haría un animal real. Uno de los comentarios que rompió el corazón de Scott fue de Jim Sterling, quien comentaba que los animales no parecían tiernos, sino que parecían robots animatrónicos aterradores. Esto obviamente sería bastante doloroso para Scott, ya que su intención no era crear un juego que incomode, sino que sea amigable y familiar. Pero los comentarios malos no paraban. Imagínate invertir casi 4 meses a un proyecto que al final no recibió apoyo y solo recibió críticas. Obviamente sería muy doloroso, pero la verdad no fue aceptada por Scott. Él creía que los demás estaban mal y él era el único que tenía razón. Pero no es así. Los personajes de verdad parecen animatrónicos, como si fuera un juego de miedo. En ese momento, a Scott se le prendió la chispa. Él pensó, si la gente dice que mis personajes dan miedo, entonces, creemos un juego de miedo. A pesar de las críticas que recibía, él no se rindió. Decidió trabajar en algo más. El 8 de agosto del 2014, Scott Cawthon decidió subir finalmente su juego que realizó armando y guiándose de las críticas que recibió hace unos meses. Five Nights at Freddy's, un juego donde eres un guardia nocturno que tiene de tarea vigilar un restaurante familiar con animatrónicos. Pero estos animatrónicos están poseídos por niños y en busca de venganza por su asesino. Scott no tenía fe en que su juego independiente de animatrónicos poseídos tuviera éxito, pero lo intentó. Subió el juego, apagó su PC y se fue a dormir, sin imaginar que días después su juego sería reconocido mundialmente. Esa historia es la mítica historia que todos conocemos, ¿no es así? Soy Faz83, y esta vez, les traigo un verdadero análisis para responder la pregunta, ¿cómo se creó Five Nights at Freddy's?, en sentidos históricos y técnicos. Comencemos. Nos remontamos en el año 1994, donde Scott apenas tenía 17 años. Con la poca experiencia en programación, creó un juego llamado Doofus. El juego era realmente simple. Eres un dinosaurio de apariencia extraña que tiene de tarea avanzar por niveles llenos de obstáculos y enemigos extraños. Tenías que esquivar proyectiles y disparar a todo lo que se moviera para obtener puntos. Dato curioso, Doofus y Old Man Consequences comparten mucha similitud. Por ejemplo, la caña de pescar y la apariencia. Hay teorías de que el Old Man Consequences y Doofus son el mismo personaje. Siguiendo con el tema, Doofus fue el origen que motivó a Scott Cawthon a continuar con la creación de juegos a tan temprana edad. Desde ese entonces, fue aprendiendo más sobre la programación hasta llegar a la creación de Chipper and Sons. Pero hay algo que pasamos desapercibido: ¿cómo es posible que Scott Cawthon haya hecho tan bien los juegos, en sentido gráfico y mecánico, con recursos tan limitados? A continuación, les mostraré de manera detallada cómo fue posible esto. Para comprender la calidad visual de Five Nights at Freddy's, debemos hablar de la herramienta crucial que usó Scott para la creación de estos personajes tan icónicos, Autodesk 3ds Máximo. A diferencia de otros desarrolladores que usaban modelos low poly o de pocos polígonos, Scott dominaba el uso de herramientas pesadas, debido a que anteriormente él hacía animaciones con la misma herramienta. Esto es lo que le daba ese aspecto fotorrealista y pesado a los sprites del juego. Pero claro, el motor gráfico que usó Scott Cawthon para Five Nights at Freddy's era Clickteam Fusion 2.5, el cual no permitía modelos 3D reales, solo imágenes. Scott fue inteligente y supo aprovechar que existía el pre-renderizado. Pero, ¿qué es esto?
El pre-renderizado consiste en generar un modelo con propiedades exigentes, como sombras, iluminación realista y modelos con muchísimos vértices, en una imagen fija guardable en formato JPG. Es decir, podrías transportar una escena que pesará, por ejemplo, 2 GB, a una imagen estática de solo 2 MB. Eso es el pre-renderizado. Para que todo esto funcionara, Scott utilizó un sistema basado en eventos que trabaja principalmente con objetos en 2 dimensiones. Al no poder procesar geometría 3D compleja en tiempo real, Scott importaba los renders que hacía en su computadora externa como simples objetos activos. Esto permitía que el juego fuera extremadamente ligero y rápido, ya que el motor solo tenía que mostrar una imagen tras otra, creando la ilusión de profundidad y movimiento mediante comandos lógicos muy básicos. Pero hay un detalle que muchos olvidan. La verdadera magia estaba en la programación de los eventos. Scott no usaba una inteligencia artificial compleja, usaba un sistema de valores numéricos que aumentaban con cada segundo. Por ejemplo, cada animatrónico tiene un nivel de dificultad del 0 al 20. El motor generaba un número al azar, y si ese número era menor al nivel de dificultad, el animatrónico se movía a la siguiente cámara. Esto significa que cada partida es única, ya que el azar del motor decide cuándo atacarán. Otro punto fundamental es la gestión del audio. Scott utilizó archivos en formato mono y con una frecuencia de muestreo reducida para ahorrar espacio. Diseñó un ambiente sonoro donde los ruidos de fondo, como los ventiladores o las interferencias, son bucles constantes muy pequeños que no consumen memoria. Esto creaba una atmósfera de tensión constante sin necesidad de pistas largas. Finalmente, para dar la sensación de que realmente estábamos en una oficina en 3 dimensiones, Scott utilizó el efecto de perspectiva. Renderizó la oficina con un ángulo de visión muy amplio, casi como un ojo de pez. Al mover el ratón hacia los lados, la imagen se desplaza con una pequeña deformación programada. Este truco visual hace que nuestro cerebro crea que estamos en un espacio real, cuando en realidad, solo estamos viendo una imagen larga deslizándose por la pantalla. Fue esta optimización perfecta entre lógica simple y visuales pesados lo que definió el éxito técnico de la entrega. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y seguirme, y comentar algún tema en específico. Soy Fast83 y les deseo un excelente día, tarde o noche. Adiós.